Este libro fue publicado en 1920 por Sigrid Undset, una escritora noruega ganadora del Premio Nobel de Literatura en reconocimiento sobre todo a su talento como historiadora, el cual se plasma muy bien en sus novelas medievales, las cuales están repletas de cautivantes y particularmente realistas descripciones de la idiosincrasia noruega durante el medioevo. Y de hecho su mayor fama la obtuvo precisamente gracias a esta novela, a Kristin Lavransdatter, libro del cual llegué por pura casualidad. De hecho, hace tiempo que andaba buscando una novela que me atrapara. Y este libro cumplió con todas mis expectativas y mucho más. De hecho, me gustó muchísimo, especialmente porque contiene muchos elementos que la hacen, al menos para mí, un libro favorito. Lo que me gustó más es que este libro tiene tantas capas que es mucho lo que se puede decir de él, se puede analizar de múltiples ángulos. Por ejemplo, podemos partir diciendo que es una novela histórica ambientada en el siglo XIV en Noruega, que había pasado de ser una tierra vikinga a ser un reino escandinavo menor. Y que bueno, por esos años pasaba por un periodo de inestabilidad política por problemas de sucesión al trono. Y bueno, en este contexto es que nace Kristin, en una familia rica de agricultores, quienes eran además profundamente católicos. En este ambiente se cría Kristin, crece y su papá la compromete en matrimonio. Anda en eso hasta que conoce a Erland. Y es ahí que Cupido hace su trabajo y lo hace muy bien, porque ambos se enamoran profundamente. Y bueno, como Kristin, el marido que había escogido su papá no le movía nada, se va con Erland, a quien le termina entregando algo más que su corazón. Y bueno, ese hecho tan inocuo para alguien del siglo XXI constituía una falta imperdonable en el medioevo, y de hecho la culpa que siente Kristin por el pecado que cometió, al cual entre paréntesis se le suman un montón más que comete en razón del amor que siente por Erland, son cosas que atormentan a Kristin, quien era muy católica, por el resto de su vida. Aún así, contra viento y marea, Kristin y Erland consiguen que el padre de Kristin lo acepte y bueno, finalmente se casan. Y bueno, hasta acá podría parecer que ya les conté todo el libro, pero no. De hecho, esa es la gracia de esta novela y por eso es tan entrañable, ya que en ese momento, justo donde los cuentos de hadas terminan, justo después del y vivieron felices para siempre, cuando los jóvenes amantes consiguen sortear, por decirlo así, los obstáculos que los separan y se unen en matrimonio, es ahí donde esta novela comienza realmente y nos muestra cómo continúa la vida de Kristin y Erland después de ese y vivieron felices por siempre. Y de hecho, esa es otra gracia del libro, porque si bien es un libro de más de 1000 páginas, al contrario de lo que se podría pensar, la historia no está plagada de aventuras, tampoco hay un objetivo que los protagonistas quieran alcanzar, tampoco hay antagonistas crueles y vengativos, ni nada de eso, sino que es una novela de corte más bien realista, que nos cuenta cómo es el día a día de la vida de una persona común y corriente en el medioevo, en Noruega. Eso es precisamente lo que le hace un libro tan bello y querible, porque abarca la vida de los personajes desde que nacen hasta que mueren. Y aunque sea cursi decirlo así, uno como lector llega a conocer los personajes a un grado tal que al final uno se termina encariñando con ellos. Y uno pasa a ser parte como de la familia, como uno como lector pasa a ser un personaje más, porque además el libro toma varios días para leerlo, porque es un libro largo. Entonces es como si uno abriera el libro y conversara con una vecina y te dijera, oye, ¿y cómo está Christine? ¿La has visto últimamente? Y uno dijera, sí, está más o menos porque está embarazada otra vez, ya son 7 hijos, y más encima está sola porque el marido se mandó a cambiar después de una pelea en la que ella lo trató pésimo, y así. Son cosas normales que le pueden pasar a cualquier persona y por lo mismo este libro se puede definir como una concatenación de eventos mínimos como puede ser el nacimiento de un hijo, la enfermedad de un hijo, una discusión matrimonial, la preparación de una cena, etcétera. Un montón de eventos cotidianos que le suceden a cualquier persona, pero que puestos en conjunto, uno detrás del otro, son lo que constituyen finalmente la vida de cualquier persona. Y en eso este libro en cierta forma me ha hecho apreciar la vida en otro nivel un poco más profundo, ya que de verdad siento, o el libro me hizo sentir que durante las semanas que pasé viviendo la vida de Kristin, realmente fui capaz de sentir cómo era vivir en Noruega durante el medioevo, cómo era ser mujer, cómo era ser hombre, cómo era ser niño, ya que sobre todo las descripciones que hace la autora, no solo de los paisajes y de los eventos que ocurren, está muy bien lograda
Y por sobre todo la construcción de los personajes fue excelente. Y realmente eso para un autor es sumamente difícil de conseguir. Y por lo mismo muchos autores generalmente terminan recurriendo a estereotipos o generalizaciones. Sin embargo, acá los personajes eran complejos, eran reales, eran creíbles, a tal grado que incluso los personajes secundarios tienen una línea de personalidad muy bien trabajada, con sus motivaciones internas, sus creencias y un sinfín de trazos de personalidad que lo hacían realmente muy reales y muy cercanos. Por eso digo que era como leer sobre la vida de una vecina, la vecina del frente, por ejemplo, solo que esta vecina, en lugar de vivir en este tiempo y época, vivía en la Noruega medieval. Una vecina por los demás que rato me caía pésimo y que se me hacía de verdad difícil empatizar con ella, porque Kristin no era una mujer fácil en absoluto. Me molestaba, por ejemplo, que a veces era tan llorona y la encontraba en cierta forma cobarde, porque siempre estaba sintiéndose culpable por haber traicionado a su padre y victimizándose por la vida que le tocó, siendo que ella misma fue la que se buscó la vida que tuvo. Ella misma buscó y de hecho en su momento aceptó la responsabilidad por las cosas que hacía. Pero a la vez había momentos que me hacían admirarla. Por ejemplo, cuando decide hacer un lado todas sus creencias religiosas sobre el infierno, por ejemplo, y el pecado, y decide recurrir a la brujería a fin de salvar a su sobrino y así agradecerle a su cuñado por la ayuda cuando su marido estaba preso, sabiendo lo que le llevaba a recurrir a brujería. Lo mismo con Erland, el esposo de Kristin, quien era un hombre que tenía cola que le pisen, porque era un hombre, si bien con muchas características positivas, era profundamente irresponsable, inmaduro, pero bueno, esto lo compensaba con todo el esfuerzo que hacía por ser un buen marido y padre y por corresponder finalmente al amor de Kristin. Y esto es otra cosa que me gustó mucho del libro porque de verdad encuentro que esta justaposición entre la forma femenina y la forma masculina de ver el mundo y las relaciones interpersonales está muy bien dibujada en esta novela. Realmente me fascinó cómo la autora pudo entrar a describir no solo la psicología de los personajes individualmente, sino que también en relación con otros. Y en este punto recalco sobre todo la psicología de pareja, en la cual Erland, por ejemplo, siempre trata pero nunca puede cumplir con las expectativas de Kristin. Nunca del ancho, por decirlo así. Y bueno, por el otro lado está Kristin, quien vivía eternamente con culpa y descargaba esta frustración con Erland. Y aunque había momentos en que se odiaban y peleaban cruelmente, siempre estaban latentes los primeros años de relación en que se amaron tanto y hicieron tanto por estar juntos. Y bueno, todos esos recuerdos en los cuales se cimentaba la relación era más que suficiente para mantener la llama viva, para perdonarse, para volver a amarse, para luego volver a pelear y así en un círculo eterno. Bueno, en resumen es un libro maravilloso, muy rico en contenido, ya que toca todas las áreas de la vida que un libro puede tocar: infancia, adolescencia, adultez, creencias religiosas, vida conyugal, maternidad, convicciones sociales, mitología nórdica, la peste negra, la muerte, en fin. Un libro compañero de esos que se quedan contigo por siempre.